Cuando ser bueno no es suficiente. Stephen Brown. Primera parte. Libertad y gracia. El acorde perdido. Capítulo 1. La risa de Dios. Un sonido inesperado. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió y su luz se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tenga miedo, mire que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 11. Hay algo que falta en la familia de Cristo. Ese algo no significa que no estemos trabajando en las cosas correctas, que no nos importe. Ese algo no significa que ignoremos los mandamientos de Dios, o que seamos infieles a Cristo, o que nos volvamos apóstatas. Paso mucho de mi tiempo viajando y lo que he notado es que, con muy pocas excepciones, el pueblo de Dios ha actuado como debe. Pero todavía falta algo. Nadie habla de esta carencia, pero todos sabemos lo que es. La mayoría actuamos de común acuerdo común acuerdo como si no hubiera nada. Y preferimos que no haya seminarios o reuniones sobre el tema, pero todavía somos conscientes del problema. Y la hora en que no estamos ocupados y haciendo el bien con Dios, nos asalta un vacío. Falta alguna cosa, falta algo en nuestras conferencias, nuestras iglesias y lo peor de todo, en nuestra vida. Muchas veces en mi vida pensé que sabía lo que faltaba. Pensé que si fuéramos más santos, Dios haría mucho más en nuestras iglesias. Así que prediqué, enseñé acerca de la santidad y traté de vivirla lo mejor que pude. Logramos más santidad, pero todavía faltaba algo. Me pregunté, ¿esto es todo lo que hay? Debemos abrirnos para recibir señales y milagros. Leí todo sobre estas cosas y me emocioné. Empezamos a tener servicios de santidad en nuestra congregación y Dios, en su infinita misericordia y amor, nos dio respuestas maravillosas a nuestras oraciones, pero todavía faltaba algo. Y la misma pregunta seguía en mi cabeza: ¿esto es todo? Algunas personas me dijeron que necesitaba ser bautizado en el Espíritu Santo. Aunque no me gustaron estas palabras, tenía sentido. Después de todo, el Espíritu Santo podía dar poder y ciertamente poder era lo que necesitábamos. Yo intenté. Realmente cansado, oré y le pedí a Dios que me diera todo lo que tenía para mí. Y luego, finalmente, fui aceptado en medio de aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Y había honestidad en todo. Después de todo, éramos familia y lo sabíamos porque éramos cristianos llenos del Espíritu. Pero en la medida de nuestra honestidad, a menudo nos preguntábamos: ¿es esto todo? Quizás el ingrediente que faltaba era la doctrina. Me convertí en un calvinista de 5 puntos y aprendí a recitar la confesión de Westminster al revés. Me volví puro en la doctrina al predicarla y enseñarla, pero a menudo veía la misma pregunta en los ojos de aquellos que caminaban a mi lado en la pureza de la doctrina. ¿Esto es todo? ¿Quién sabe si le dimos énfasis a los pobres y sin tierra o incluso a obras misioneras y programas de evangelización más dinámicos y nos comprometimos con el crecimiento de la iglesia? Tal vez esa sería la clave de todo. Lo intenté de todas las formas, pero cuando estábamos cansados, y casi siempre estábamos cansados, había la misma pregunta: ¿esto es todo?
Estoy escribiendo este libro después de una larga búsqueda, no porque finalmente haya descubierto el secreto detrás del secreto, sino porque a medida que envejezco, más me doy cuenta de que Jesús vino a liberar a sus prisioneros. Cuanto más pienso y camino en esa libertad, más descubro la gran alegría de seguirlo. Solo soy un mendigo que les dice a otros dónde encontré pan. Muchas veces este mendigo se queda con hambre, pero al menos sabe dónde encontrar pan. No me malinterpretes, sigo creyendo que Cristo llama a su pueblo a la santidad. Sigo creyendo que el Espíritu Santo de Dios es la gran fuente de poder. Sigo creyendo que la doctrina es primordial y que las misiones, el evangelismo y la compasión son esenciales para el crecimiento espiritual de los creyentes. Recientemente encontré algo que la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, habíamos pasado por alto: la risa que viene con la libertad que Cristo nos da. Este libro trata sobre esa risa y está escrito para aquellos que durante mucho tiempo no han sentido que las buenas noticias son realmente buenas noticias. Tengo un secreto para compartir contigo. Cuando trabajaba en este libro, a menudo tarde en la noche o temprano en la mañana, me detenía a descansar y pensar. En esos momentos de tranquilidad, cuando cesaba el repiqueto de la máquina de escribir y no había nadie que interrumpiera, podía oír las risas. Y entonces supe lo que me estaba perdiendo: la risa contagiosa. Cuando Jesús vino al mundo sucedió algo nuevo. De hecho, todo era tan maravillosamente nuevo que la gente casi le perdía. No esperaba esto. Dios se rió. No con la risa del cinismo, el juicio, la burla o el sarcasmo, sino con la risa libre, contagiosa y radiante del soberano Señor del universo. No esperábamos que Dios se riera así. Esperábamos que estuviera enojado, porque sabíamos que tenía muchas razones para estar enojado con nosotros. Esperábamos que hiciera justicia a la injusticia de su mundo, porque sabíamos que era un Dios justo. Esperábamos que limpiara todo para empezar de nuevo. Nadie le culpó. Esperábamos gran luz, furia, intimidación y una temible demostración de poder. Esto lo habríamos entendido, pero la risa, nadie esperaba aceptación y risas amorosas. La encarnación de Cristo es solo eso, y cuando no lo vemos de esa manera y lo proclamamos de otra manera, perdemos el punto principal. Tal vez recuerde el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga de su propio pueblo. Después de haber leído una porción del profeta Isaías, declaró: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 21. Permítanme citar Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Durante miles de años, hombres y mujeres se han preguntado si existe un Dios. Si es así,
¿cómo es Él? Se preocupa con nosotros. Él nos ama. Es un monstruo. Lo que Él quiere de nosotros, ¿se revelará alguna vez? ¿Se regocija en nuestro dolor? ¿Dónde está Él? ¿Por qué no nos dice lo que quiere? Y luego viene la risa de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo que ha creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 a 5 y versículo 14. Ahora comenzamos a ver lo que Dios estaba haciendo en la encarnación. Él estaba diciendo: ustedes hacen todo mal. Porque Jesús estaba tan furioso con los fariseos y los escribas, porque se había tomado demasiadas molestias para que ellos conocieran el perdón, la aceptación y la libertad, y siguieron actuando mal. Toscanini se disculpó con su orquesta por su enojo de la siguiente manera: el problema es que Dios siempre me dice cómo se debe tocar la música, y tú y ustedes te interpones. Jesús dijo lo mismo a los líderes religiosos de su época. Papá me dice cómo se debe tocar la música, y tú te interpones. Los cristianos genuinos deben reírse mucho. En realidad, los cristianos son los únicos en el mundo que pueden reír, porque Dios se rió en primer lugar. Y tu risa es contagiosa. Uno de los signos más seguros de la presencia de Dios entre su pueblo es la risa. Déjame mostrarte las razones. La risa que perdona. Primero, la risa y el perdón van juntos. Jesús murió por nuestros pecados en una cruz. Él fue nuestro sustituto, el Cordero de Dios, quien llevó el castigo por nosotros. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con uno solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Lo que esto significa que estás protegido y que nadie se acuerda de tus deudas. Al comienzo de mi ministerio, aconsejé a una dama que le había sido infiel a su esposo 20 años antes. Durante años ese pecado la persiguió. Fue conmigo con quien se desahogó por primera vez. Después que hablamos y oramos, le aconsejé que le contara todo a su esposo. Este no es mi consejo habitual, por cierto. Así lo hice, conociendo al esposo y sabiendo que después del choque inicial fortalecería el matrimonio. Aunque no fue fácil para ella, prometió que lo diría. Pastor, ella dijo: confío en ti lo suficiente como para hacer lo que me pides que haga, pero si no funciona, te culparé. Pronunció estas palabras sin esbozar una sonrisa. Así que comencé a orar en serio. Rezo mejor trabajando sobre presión cuando tengo miedo. Padre, oré: si te he dado un mal consejo, perdóname y aclara mi error. Cuando la conocí al día siguiente, parecía 15 años más joven. ¿Qué sucedió?, le pregunté. Cuando se lo dije, exclamó ella. Me contestó que ya lo sabía todo desde hace 20 años y que solo esperaba que yo
se lo dijera para poder decirme cuánto me amaba, y luego se echó a reír. Él me había perdonado hace 20 años y yo durante todos estos años había estado cargando con esta culpa innecesariamente. Quizás eres como esta mujer que había sido perdonada y no lo sabía. Continuaremos hablando sobre el pecado y la culpa en este libro, pero por ahora déjame sugerirte que vayas al Padre y le digas tu pecado. Sin duda escucharás lo que ha dicho a muchos otros. Hijo, ¿no sabes que ya te he perdonado? Recuerda bien que las risas que escuchas provienen del pueblo de Dios que ya ha sido perdonado. La risa motivadora. No solo la risa y el perdón van de la mano, sino que la risa y la motivación también van de la mano. Puede que no lo creas, pero de todo corazón quiero ser un buen y fiel servidor de Dios, de Cristo Jesús. Estoy seguro de que tú también lo quieres. Después de 25 años como pastor, descubrí que el problema de la iglesia no es que la gente no quiera ser buena, sino que a pesar de tener ese deseo, no pueden. Cuando hablo de libertad y gracia y de cómo Dios rompió la maldición de la ley, la gente dice que me estoy metiendo en territorio peligroso. Steve dice, si sigues hablando así, los cristianos dejarán las iglesias y harán lo que quieren. Esto es bueno. Habría mucho más felicidad si los cristianos hicieran lo que quisieran. Nunca he oído a ningún cristiano decir, ahora que estoy perdonado, puedo hacer lo peor posible. Por supuesto, este tipo de cristianos existen en alguna parte. He leído sobre ellos en algunos libros y he oído hablar de ellos en algunos sermones, pero no puedo encontrarlos. Tal vez haya uno así. Si logras encontrarlo, dile que deje de actuar de esta manera, ya que está haciendo un gran daño. Cuando San Agustín declaró, ama a Dios y haz lo que le agrada, se acercaba al secreto de Dios para vivir la vida cristiana. No queriendo ser presuntuoso al corregir a Agustín, permítame decir que se equivocó. Debería haber dicho, deja que Dios te ame profunda y completamente y luego haz lo que te agrade. El problema no es lo que nos agrada. El hecho de que Dios nos haya amado tan profunda y completamente nos ha motivado como cristianos a agradarle. El problema es que a menudo fallamos en nuestros esfuerzos por ayudarte. No es esto malo. No, esto es bueno. Jesús exclamó, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 6. Permítame mostrarle un principio. Anticipar una realidad prometida es un paso hacia el disfrute de esa realidad. Jesús prometió que si tienes hambre y sed de bondad, serás bueno hasta cierto punto. Él ha prometido, porque todas sus promesas se cumplen. Ahora puedes regocijarte como si ya fuera bueno. Si sabes que vas a lograr algo, puedes regocijarte de antemano. Me prometí a mí mismo que después de escribir 2 páginas más de este libro, iría a la nevera y compraría un tazón de helado. Cuando pienso en helados, la máquina de escribir se vuelve soportable. ¿Ya me he comido el helado? Todavía no. ¿Está en la nevera? Sí, ya lo comprobé. Él es mío. No, pero lo será. El hecho de que el helado sea mío me produce una sensación de alegría. Esta pequeña ilustración nos muestra la posición exacta de un cristiano que tiene el deseo de ser bueno.
Los evangélicos siempre están discutiendo sobre la certeza de la salvación. Algunos dicen que la única forma de estar seguro de la salvación es perseverar en la obediencia, y al obedecer sabremos que pertenecemos a Cristo. Lo que sostiene este punto de vista particular lo llaman salvación por obras. Otros dicen que podemos descansar en esta promesa que Jesús nos dio cuando fuimos salvos, que dice: acepté el regalo de la salvación cuando me le ofrecieron gratuitamente, y Dios no miente, por lo tanto soy salvo. Los que sostienen este punto de vista lo llaman creencia fácil. Aún otros dicen que no podemos estar seguros de la salvación. Todo lo que podemos hacer es esperar y seguir luchando. Cuando termine el juego, Dios nos dirá si fuimos salvos o no. Lo que sostiene este punto de vista lo llama la salvación del ámame, ámame, quiérame, quiérame. Permítame argumentar humildemente. La forma en que podemos estar seguros de la salvación es comprobar y saber si queremos obedecer a Dios. Por favor, no digo que tengas que querer obedecer a Dios en el 100% del tiempo, pero hazlo. Si quieres obediencia, tienes salvación. Las Escrituras dicen: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Entiende lo que dice Juan? Él dice que la confirmación de la salvación no radica en darse cuenta de que eres como Jesús ahora, sino en la esperanza de que llegarás a ser como Jesús en el cielo. Cuando Juan nos da una promesa futura de ser como Jesús, es decir, obediente, nuestros deseos de que alcancemos esta promesa no solo nos asegura la salvación, sino que es la motivación, es decir, la autopurificación para cumplir esta realidad. Hablaremos de este nuevamente, pero por ahora la risa podemos escuchar es la risa especial que ha estado motivado la amabilidad. Dado que el hambre precede a la comida y la sed al agua, el deseo de bondad precede a su realización. La risa victoriosa. Tercero, no solo la risa más de la mano con el perdón y la motivación, sino que la risa y ganar van de la mano. Escribo este libro en lunes después del domingo que los Houston Oilers vencieron a los Miami Dolphins 39-7. Todos esperaban que Miami ganara y en cambio sufrieron su mayor derrota en 9 años. Mi amigo Edwin Pope, editor de deportes del Miami Herald, escribió sobre la pésima actuación del mariscal del campo de Miami, Dan Marino. Marino, el hombre que con toda honestidad perdió el juego, debe estar devastado física y mentalmente. Es el ritmo y el corazón del equipo. Nadie puede ganar sin Marino. No, es el principal de todo y es el único capaz de cambiar el panorama. Observé Marino devastado, avergonzado, entristecido, siendo entrevistado después del partido. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida cristiana como Marino? A pesar de varios intentos y el deseo de ser mejor, fracasaste. Tal vez incluso te hayas dado por vencido y te hayas dicho a ti mismo: nunca lo haré bien, probablemente ni siquiera soy cristiano. Las reglas y regulaciones son los medios de Satanás para recordar a los cristianos sus defectos. Peor aún, las reglas y regulaciones son la razón por la que fallamos.
Déjame mostrarte un secreto maravilloso, el secreto básico de este libro. De hecho, si puedes conseguirlo, no necesitas seguir leyendo. Cuando la victoria no es el objetivo principal, entonces se convierte en realidad. C.S. Lewis brindó una conferencia titulada The Inner Ring, donde hizo referencia a que cuando queremos ser parte del grupo del momento, hacemos todo lo posible para alcanzar nuestra meta. Sugiere que nos olvidemos del objetivo final y nos concentremos en otras cosas. Veamos lo que escribió. La búsqueda del anillo interior te romperá el corazón a menos que lo rompas, pero si lo rompes verás un resultado increíble. Si en tus horas de trabajo haces el trabajo mismo, tu fin encontrarás que eventualmente serás reconocido como el mejor en tu campo y entonces obtendrás la victoria. En otras palabras, ganar siempre es un beneficio adicional junto con otras cosas. Puede aplicar ese principio a muchos deseos de la vida. Todavía como en este libro tratamos sobre libertad, dejemos mostrar cómo Él puede actuar en esta área. Santidad y justicia compone el deseo de todos los cristianos. Muchos dicen, yo me voy a ser santo y justo, mismo que yo muera. Y esto es lo que pasa en la mayoría de los casos. Todavía aquí está la parte importante, emocionante de todo esto. Usted ya ha conseguido santidad y justicia a través de Cristo Jesús. Cuando usted se defronta con el Padre, Él lo ve a través de su Hijo Jesús Cristo, su Hijo justo y santo. Usted fue justificado perante Dios por causa de la cruz del Calvario. La verdad, usted no tiene que tener o seguir tentando arduamente ser santo y justo. Ahora usted es libre para errar y mucho más que esto, libre para permitir que Jesús lo ame para que usted pueda amarlo también. Usted empieza un relacionamiento no entre dos criminosos y un policía, todavía entre un padre amoroso y su hijo. Cuando ustedes disfrutan de esta relación, no entre un criminoso y un policía, más entre un padre y un hijo, algo maravilloso acontece. Usted descubre que santidad y justicia viene luego adelante. Incluso si no lo sabes, aunque no lo sepas, está en un proceso de santidad y justicia. Este es el mensaje. La obediencia no lleva a libertad. A libertad lleva a la obediencia. Usted puede perder la libertad y hasta su obediencia si este mensaje fue dejado para segundo plano. Lo que usted va a leer aquí no tiene nada a ver con victoria o obediencia. Sin embargo, tiene a ver con libertad. No vamos a tratar de los sistemas. Todavía trataremos de la persona de Jesús que proclamó: si el Hijo vos libertad, verdaderamente seréis libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Años atrás, el libro de Anatomy of an Illness, la anatomía de una doença, describió la historia de un hombre que había sido curado de cáncer sonriendo. Él veía las películas divertidas.
leía libros divertidos y oía comediantes graciosos. Finalmente él se vio libre de la doença. Este, hermano, es el modo como el pueblo de Dios también puede sentirlo. Si ustedes prestaren atención, ustedes van a poder oír y reír el riso de la libertad, el riso dos redimidos en Cristo Jesús.